Y más adelante, a los 10 años de edad, comencé a fumar marihuana, a inhalar solventes como el resistol, tiner, removedor de pinturas, y andaba en las calles robando y asaltando a los 10 años de edad. Mi madre murió de una congestión alcohólica. Me dieron la noticia. Cuando me dan la noticia a mis 15 años, pues yo me hago más depresivo, me hago más agresivo, y me andaban buscando para matarme en un Crown Victoria y traían una pistola. Que todos fuimos adictos. Otra cosa en común que queremos cambiar. Entonces, como tenemos esas cosas en común, eso nos une. Y yo creo que otra cosa en común es que queremos cambiar, y al restaurarnos queremos servir a la comunidad, dando nuestro testimonio, ¿no? Qué bien. ¿Cómo tú decides o cómo fue el momento de esta conversión, de dejar esa vida que estabas llevando, Javier? Sí, yo creo que nadie se salva hasta que fracasa completamente y toca fondo, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Siervos Inútiles. Gracias por estarnos acompañando, o tal vez este contenido lo puedas ver en otra plataforma, que es la de su servidor, el reportero Miguel Fortoso. Pero lo importante es el mensaje que traemos en cada episodio, en cada entrevista, en cada conversación. Y el día de hoy me da mucho gusto presentar a este amigo que desde hace más de 10 años ha estado trabajando con personas que han tenido problemas de adicciones. Hoy vamos a platicar no solamente las maravillas de lo que Dios ha hecho, sino cómo a veces se cae, cómo llega uno a ese punto, las situaciones, las problemáticas que existen en las familias y todos estos detalles que a veces no queremos afrontar, y sobre todo un mensaje para aquellos que están teniendo esta lucha. Sin más preámbulo, quiero presentar a mi amigo el pastor Javier Ovalle, de Desafío al Cambio. ¿Cómo está, pastor? Muchas gracias, bien, gracias por la invitación, estamos muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, la primera pregunta, ¿quién es Javier Ovalle y qué es Desafío al Cambio? Javier Ovalle, pues soy yo, y era una persona que vivía en el mundo de las drogas a causa de que a los 2 años de edad mis padres se separaron, y mi papá se fue de la casa, me dejó con mi mamá, y más adelante a los 10 años de edad comencé a fumar marihuana, a inhalar solventes como el resistol, tiner, removedor de pinturas, y andaba en las calles robando y asaltando a los 10 años de edad. A los 10 años. Sí, a los 13 años lamentablemente ingresé a la correccional de menores allá en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Ya. Mi madre pensaba que yo iba a dejar las drogas ahí o me iba a restaurar, a rehabilitar, pero no, salí peor, porque ahí aprendí a convivir con pequeños criminales, violadores, asesinos, chavitos de 15, 14, 13 años, y estando ahí salí, y a los 15 años mi madre murió de una congestión alcohólica. Me dieron la noticia. Cuando me dan la noticia a mis 15 años, pues yo me hago más depresivo, me hago más agresivo, comencé a consumir pastillas psicotrópicas, comencé a vivir en las calles robando, asaltando, me empecé a juntar con pandillas y a vivir en la violencia, en la maldad. Estaba lleno de resentimiento y de rencor. Ya sí, ¿no, brother? Sí, pues, y mi jefa, ¿verdad? Cada 10 de mayo, pues lloraba y todo, pero doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque todo ese dolor se convirtió en gozo más adelante, porque tuve un encuentro en el 2001 con el Señor Jesucristo. Ahorita platicamos esos detalles, Sí. para no adelantarnos. Estamos hablando, bueno, dices que a los 10 años pues llegaste a este mundo de las drogas, de las problemáticas, y bueno, se fue extendiendo. ¿Qué edad tienes el día de hoy, Javier? Ahorita tengo 41 años de edad. 41 años, casado. Casado, 2 hijos. 2 hijos. Felizmente. Y en el ministerio, ¿cuánto llevas trabajando? En el ministerio yo tengo desde el 2006 que llegué soltero a trabajar aquí en Santa Catarina. Santa Catarina, en un barrio Nuevo que se llama La 29. Ahí comenzamos. Ok, entonces para ir desmenuzando tu historia, tú vivías en Saltillo, Sí. Tu infancia, adolescencia fue de esta manera, una que bastante complicada por la ausencia de tu papá primero y después la muerte de tu mamá. ¿Cómo tú decides o cómo fue el momento de esta conversión, de dejar esa vida que estabas llevando, Javier? Una vida bastante complicada, porque muchos espectadores hoy pueden escuchar y decir, ay, ¿a poco pasó todo eso? Podemos igual, sin hacer la apología, pero hablar de los detalles. ¿Cómo era esa vida específicamente y cómo se da esa conversión? ¿Te lavaron el cerebro, como dice la gente? ¿Cómo fue esos detalles, Javier? Sí, yo creo que nadie se salva hasta que fracasa completamente y Sí. toca fondo, ¿no? Entonces ese fue mi caso.
en el año 99, yo cometí un delito en el 99-2000. Era un año en el que Vicente Fox traía un programa que se llamaba Bienvenido Paisano. Llegó un joven ahí al barrio a comprar marihuana, a comprar droga, y yo agarré la lana, el dinero, y fui. Y al regresar yo no le di nada. Y el chavo se enojó y me comenzó a tirar golpes. Entonces yo traía unas caguamas en las bolsas con unos pantalones que se usaban antes, hace mucho, se llaman los cross color. Saqué las caguamas, se las dejé caer en la cabeza, le piqué la cara y todo. Lamentablemente, pues lo desmayamos, yo y otro compañero. Y ese día sus primos eran bien tremendos ahí en el barrio y me andaban buscando para matarme en un Crown Victoria y traían una pistola. Entonces yo voy con los de mi barrio y la mera neta, pues los de mi barrio estaban asustados. ¿Cómo se llamaba la...? Los Sioux de la Sur. De acuerdo. Ellos estaban asustados porque pues también los estaba metiendo en broncas o en paletas, como decíamos nosotros. Entonces yo voy a mi casa y me cierran la puerta. Y me dice mi abuelita, ¿sabes qué, mijo? Apenas que te vayas de aquí porque también te andan buscando los ministeriales. Todo. Unos para matarte, los primos de este cuate, los ministeriales, y pues aquí ya no te queremos ver. Y yo me fui para un rancho allá por Zacatecas, se llama Punta de Santa Elena. Allá fui a esconderme por 8 meses. Allá no había drogas, no había cocaína, no había resistol o chemo, como le decimos ahí, pero había alcohol. Y ahí fue donde me hice alcohólico. Por 8 meses todos los días estaba tomando puro aguardiente. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía como unos 18 años más o menos. Regreso y al regresar, llego a la casa con mi abuelita y me dice, te siguen buscando para matarte y sigue la ministerial buscándote, la PGR. Y ahí donde ella me desafía y me dice, ¿sabes qué, mijo? Te animo a que busques de Dios, a que te rehabilites, algún lugar donde te puedan ayudar. Y como ella es cristiana, pues me recomendó un lugar que se llama Clamor en el Barrio. Y ahí me topé con Dios. ¿En Saltillo? En Saltillo, Coahuila. ¿En qué año fue? Ese fue en el año 99, más o menos. Antes de pasar al tema ministerial, la vida de un adicto. Mucha gente de la sociedad cree que ya no va a haber cambio. Mucha gente cree que en ellos no hay oportunidad. Y cuando lo intentan, cuando dan esos pasos y cuando están involucrados en esta cuestión del cristianismo, se involucran, el señalamiento. Es más, seguramente gente que va a escuchar tu testimonial y te va a juzgar todavía por el tema del pasado. Pero yo quisiera escuchar, Javier, ¿cuál sería el mensaje principal para este dos tipos de personas? Primero, para el que quiere cambiar, el que dice, estoy atoradísimo, pero quiero lo mismo que pasó él. Y número 2, para el que cree que la gente no puede cambiar. ¿Qué podemos decir sobre el tema? El primero que quiere cambiar, pues yo creo que tiene que estar decidido, determinado, ¿no? Y nosotros siempre platicamos que no bastan las buenas intenciones. A las buenas intenciones hay que agregarle determinación y cuando llegan los chicos a desafío al cambio, pues ahí les enseñamos a desarrollar carácter, ¿verdad? A través del método que utilizamos ahí, que es la palabra de Dios. Ese es el primero, ¿no? Que estés determinado, que estés cansado. George Bush, un jueves en la Casa Blanca, dijo, nadie puede salir del precipicio o nadie puede enseñar el camino a otros, sino aquellos que ya vienen del precipicio, de los que han tocado fondo como nosotros. Entonces nosotros les podemos enseñar porque nosotros estuvimos ahí. Es correcto. En el pozo. Y la gente que no cree que ustedes puedan cambiar, y ustedes me refiero a la comunidad o a la gente que ha estado pisando estos lugares o que ya cayeron, así que en el pozo más profundo de la vida. ¿Qué mensaje le podemos dar a ellos? Pues yo pienso que estas personas que se encuentran en un pozo, para salir de un pozo, tú puedes escarbar hacia abajo y te vas a hundir más, ¿no? Otros pueden hacia las orillas, pero vas a quedar casi en el mismo lugar. Yo creo que para salir de un pozo es solamente volteando hacia arriba. La única salida para salir de ese pozo de ansiedad, de drogas, de depresión, de violencia, de cristal o de lo que sea, es volteando hacia arriba. Y arriba hay una mano, que es la mano del Señor. Pastor, ahora hablemos sobre en qué momento usted decide aventarse el tiro de abrir una casa de rescate. Me imagino que por gratitud a la vida y por todos estos detalles, pero ¿cómo es esa transición ahora del Javier que estuvo en la calle, que tenía conflictos con la ley, que tenía conflictos con la raza, y de repente llega este encuentro y luego de repente abrimos una casa de rescate? ¿Cómo es esto? Mira, los ministeriales, pues más adelante, yo me rehabilito, yo entro a rehabilitarme, me salgo de ese lugar
Te encerraste tal cual. Me interno ahí en ese centro de rehabilitación, salgo y comienzo a asistir a la iglesia de mi abuelita. Entonces ahí, la iglesia de mi abuelita, comenzamos ahí a apoyar al pastor de ahí para que abriera algo, un centro también. Y empezando a apoyar ahí al pastor de ahí, los ministeriales todavía traían una orden de aprehensión contra mí. Y fueron a ese centro y tocan la puerta y preguntan, el joven Javier Ovalle, sí, a sus órdenes. Y eran 2 ministeriales y dicen, no, nada más queremos que vayas a firmar una bronca que traes hace unos 2 años. Y le digo, dice, pero nomás vas y regresas. Pero no me dijeron que era 1 año, ¿verdad? Y luego iba a regresar en 1 año para atrás. Y fui y firmé y ahí me encerraron y estuve 1 año en el penal. Salgo del penal y el pastor que me ayudaba en ese entonces, Daniel, me dijo, ¿sabes qué? Vas para Santa Catarina en el 2006. Y yo le digo, no, ¿sabes qué, pastor? A mí me falta más preparación. Dijo, no, tu preparación se aceleró estando ese año en el penal, sin haber tocado un cigarro, sin haber tocado drogas, allá adentro yo testificaba y hablaba con los hombres que andaban bien recio adentro. No, y seamos honestos, o sea, en los penales del país, esto lo digo yo desde un tema de reportero y que me toca escuchar y bueno, que la sociedad también sabe, digo, no es como que nada oculto. Comprendamos algo, la verdad es que dentro de los penales sigue existiendo ese movimiento, la verdad, de ese tipo de detalles que usted estaba mencionando y no es como que un centro de adaptación, seamos honestos, no son centros de adaptación, ofrecen hasta cierto punto una tranquilidad, entonces, y más en esos años que todavía no estaba tan reestructurado como hasta el día de hoy, como más o menos la ley está haciendo ahí el esfuerzo, ¿no? Entonces, sí estamos hablando que como quiera te reencuentras otra vez con todo este mundo de drogas, ¿no? Y a estar 1 año, pues, intacto, ese tipo de cosas, como quiera, sí es un proceso, ¿no? Sí, no, ahí en el penal yo fui tentado y yo creo que fui como moldeado y trabajado para llegar a Santa Catarina y poder hacer el trabajo. Adentro del penal me tocó convivir con uno que le decían el chino de la Zapalinamé. Él estaba ahí porque lo agarraron con 1 tonelada de marihuana. Otro le decían el gato de Durango. Él estaba por contrabando de armas. Y otro le decían el Camarillo. Él era un peloncito que estaba por homicidio. Pura estrella. Pura estrellita de mar, ¿verdad? Y yo ahí como... ¿Y qué te decían ellos? ¿Qué onda, hermanito? ¿No te decían algo así? A ver, cuéntame. Me tiraban carro y me decían, no, ya nomás llegan aquí al penal y se hacen hermanos. Y digo, es lo que te iba a decir, porque muchos de los que van... un paréntesis. Y ahorita seguimos con eso, porque mucha gente dice eso. Y nos dice, sí, pues ya probaste esto, ya consumiste esto, ya viviste bien recio, ahora sí eres bien hermano. ¿Qué onda con eso, pues? No, mira, yo ya iba con esa mentalidad de buscar de Dios, ¿verdad? Y más que nada de agradecimiento por la sanidad que yo había encontrado en Cristo. Entonces, cuando yo llego ahí, yo les comencé a dar testimonio. Había un hombre que fumaba mota ahí y me aventaba el humo en la cara y me decía, sobres para que se ponga de hornazo, compadre. Y yo, no, neta, ya no le pongo. Y había otro, pues, que tenía su espejo, ¿no? Ahí y hacía sus rezos y pues todo el tiempo estaba mirando películas para adultos y así. Y, órale, hermano. Y el otro estaba más chisqueado, más tocado, el Camarillo. Ese se dormía a la par mía. Ese hombre hacía cuadros de buril, con un buril, una cuña de fierro, los marcos en el penal, los de madera. Y ese hombre... se quería brincar en la madrugada hacia donde estaba mi bonque, mi área donde me duermo, a las 2, 3 de la mañana, y yo nomás, Dios, Cristo te ama, la sangre de Cristo, y pues yo preparado con la cobija para agarrarlo, porque si no ahí el hombre me iba a asesinar. El hombre estaba medio alucinado. Chisqueado, y de esos 3, 2 no me acompañaron a la iglesia, pero me empezaron a respetar. Me empezaron a respetar, uno ya no fumaba poquito, pero aventaba el humo así en el agujerito y dice, no, yo ya tenía como una autoridad y me los había ganado. Ya me miraban como su papá, aunque algunos de ellos eran mayores, me miraban como su papá. El único que sí me comenzó a acompañar a la iglesia fue este chaparrito de Torreón. ¿En serio? No, a ese sí le encajé el cuerno, a ese sí me le aferré, ¿no? Y hasta que lo hice que me acompañara. Gracias a Dios. Porque era el que traía ahí en un lado y yo no podía dormir a gusto. Es que te escucho y yo sí quiero entrar a hablar de Desafío al Cambio, pero es que hay puntos que tocas muy importantes. Por ejemplo, que debemos entender algo, que aunque nos acerquemos a Dios y a buscar esa segunda oportunidad, como quiera tenemos que afrontar las consecuencias, ¿no? Sí. Y el pasado también te llega. ¿Cómo se aborda eso, Paz?
Pues yo creo que Dios permite, ¿no?, que las consecuencias de nuestros actos nos alcancen, porque es un verso, ¿no?, una frase, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Definitivo. Y yo creo que ya cuando tú estás bien determinado y bien decidido, ¿verdad?, a darle gracias a Dios, pues enfrentas todas esas cosas para bien, porque uno mismo sabe que aún las consecuencias van a obrar para bien. Ya. Todo eso aún moldea, trabaja con el carácter de nosotros, los que fuimos adictos, pandilleros, y que anduvimos ahí en la violencia. Todo eso lo agarramos como que, ¿sabes qué? Yo debo algo, y como dice una frase, toma chocolate y paga lo que debes. Pues nada más lo que es. Nada más. Bueno, pues sale del botiquín, de la universidad. Lo envían a Santa Catarina. Usted no quería. No quería porque no me sentía preparado, la verdad. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué sí? Me mandan por obediencia a mi líder espiritual, ¿no? Me dice, órale, vas para allá, y me dice una frase, cálate, y si es de Dios, échale ganas ahí. Si no puedes, aquí te espero, ¿verdad? Y aquí al frente de mi iglesia diciendo amén y todo. ¿Y por qué Santa Catarina? No sé, de repente se le ocurrió porque era uno de los pueblos más cercanos y ya había... 2001, ¿no? 2001, Okay. No, 2001 yo salgo, Okay. 2001 yo entro a la casa de rescate. Ok, ¿sí? perdón. En el 2006 llego a Santa Catarina. Santa Catarina. Y cuando me manda con 50 pesos, brother. ¿Y luego? Y dice, no, pues este va a ser para el camión. Y me manda a mi equipo, eran 2 chavos. Uno que todavía decía un montón de malas palabras y otro que se me rajó porque el sol aquí está en Machín, en Monterrey. Sí. Y Saltillo es fresco. Entonces me rajó y nada más me quedé con ese cuate. Y pues ese era mi equipo, un chavo. Y hay otro que estaba medio... Tosnadito. Sí, que no coordinaba. ¿Y es en la misma ubicación donde te encuentras el día de hoy? No, es en la Fumerrey 29. Llegaste ahí. Ahí mero. Ahí fue ya lo que es la casa de rescate, Desafío al Cambio, o iglesia. Y primero llegué rentando un cuarto. Bueno, me prestaron un cuarto. Ok. Y me prestan ese cuarto por un mes. Agarramos algo de efectivo y rentamos una casa en la Fumerrey 29, en la mera esquina. Ya. Enfrente había una secundaria y una escuela primaria. Después de ahí, Juan Pablo García del Delito, un cuate que estuvo en Secretaría de Seguridad Pública, nos prestó el castillo. En Santa Catarina. En Santa Catarina. Ahí hacen ya el trabajo en coordinación con el municipio, con el proyecto de Desafío al Cambio. Exacto. Que actualmente ese lugar, el castillo, voy a poner imágenes mientras estamos conversando, Pastor. Bueno, tiene muchos historias, anécdotas, pero una de ellas es que ese lugar estaba ocupado por la delincuencia organizada para castigar, no puedo decirlo porque está YouTube y todas estas cuestiones, y se usó para cosas muy negativas. De hecho, en esa temporada 2007, 2008, 2009, y hoy en día se usa pues para restaurar y ayudar a personas hasta de forma gratuita. Exactamente. Empiezan esa cuestión del castillo. Ahí empezaron. Ahí de ese cuartito de 4x4 a la Fumerrey 29, después el castillo, y luego el municipio nos presta un terreno en Comodato, ahí en la colonia Cimex, a un lado del Club de Leones, y ahí ahorita es donde tenemos el centro de rehabilitación hombres y mujeres. Desafío al Cambio, tengo entendido, pero usted explíqueme, en algunos casos no cobra y en otros solamente es una cooperación y se apoyan haciendo un producto que son las empanadas. ¿O cómo es esa cuestión, Pastor? Sí, mira, nosotros empezamos sin cobrar por más de 10 años, ¿no? Pero a causa de que comenzamos a ver que cuando entró el problema del cristal, de esta droga, muchos jóvenes ya no tenían esa fuerza de voluntad que tenían antes. Antes llegabas y los desafiabas, ¿no? Vámonos, carnalito, a rehabilitar. Y los chavos solos iban voluntariamente. Voluntario, exactamente. De forma voluntaria, sí. Sí, pero se quedaban el tiempo que ellos determinaban, y algunos se rehabilitaban y algunos pues tenías que andar detrás de ellos. Sí. Pero cuando entró o la droga comenzó a crecer en nuestro estado, detectamos que había muchos jóvenes de esos mismos que habíamos ayudado o de otros que ya no tenían la voluntad de antes. Duraban 2-3 días en la casa de rehabilitación y se iban. Entonces por eso optamos por abrir otro modelo, que es el modelo a petición familiar. De acuerdo. Sí, y entonces ahorita en ese modelo se tiene un doctor, un psicólogo, un terapeuta y todo, y se cobra lo máximo que se cobra ahí es 900 pesos, pero hay gente que paga menos, o sea, se hace un estudio socioeconómico. Sí. Y ya conforme a eso, nosotros les echamos la mano a las familias, ¿verdad? Nosotros no
no tenemos un costo, pero no es fijo. O sea, Pero el 70% de los residentes, pues es gratuito, ¿no? La mayoría. sí, el otro modelo es voluntario y es Si gratuito. o sea, si usted quiere si usted quiere. alivianarse y someterse, las puertas están abiertas. Exactamente. Sí, en ese es el que nos enfocamos más porque ese es el Que sí quiere el cambiar. que sí quiere. Y esos son los chavos que andan en las calles testificando, que van a las cárceles, a las escuelas y todo el trabajo social. Ahora, el método de desafío del cambio, una cosa, no es un anexo. No es un anexo. Platiquemos cómo es la estrategia para transformar la vida de los jóvenes. El método principal es la teoterapia. Teo por Dios, terapia por charla. ¿Pero eso lo hicieron ustedes o es algo que ya está establecido? No, eso nosotros lo tuvimos que sacar porque, bueno, yo en lo personal, a lo mejor ya existía ese método. Ya. Pero yo no lo había descubierto. Yo tengo lamentablemente un carnal mío, Jorge, Sí. que él andaba en el mundo de las drogas y yo lo tuve conmigo voluntariamente y nunca quiso quedarse ahí conmigo. Ya. Entonces, a base de eso y a otros testimonios, familias que de repente llegaban y me decían, oiga, pastor, vaya a hablar con mi hijo para que se interne aquí con ustedes en el desafío. Íbamos y hablábamos con el chavito y, no, ¿sabes qué? Yo cuando quiera voy. Túmbate. Y nos desafiaba así. Pues no quería nada. Entonces le decíamos a la mamá, mire, su hijo no quiere. Cuando él esté cansado, pues ahí lo esperamos. De repente nos volvían a hablar y, oiga, pastor, ¿puede venir a la casa? No, señora, su hijo no quiere, espere que se canse. Decía, no, pero ahora al funeral. Ahora a que venga a hacer una oración a mi casa. Entonces, cuando uno escucha esas palabras, uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo, porque yo me pude haber traído a ese niño y no lo hice. ¿Por qué? Por respetar su voluntad. Pero pues la violencia, la maldad, las drogas no respetan a ninguna persona. Entonces nosotros tuvimos que optar por hacer esto. Ok. O sea, la palabra de Dios es la que usan de base. Sí, es lo que nos ha funcionado. Incluso pues está 100% garantizado en el método que nosotros utilizamos, que es la palabra de Dios, la que cambia la mente, la actitud, el corazón de cualquier adicto, ¿verdad? Como dice usted, perdón. Bueno, tú eres de confianza, pero usas también psicólogos, psiquiatras, inclusive conozco, y fue el contacto a Arlén, Sí. pero aún con base cristiana ellos, ¿no? Sí. O sea, eso es importante, ¿verdad? Eso. Sí, todo el profesionalismo basado en la palabra de Dios, en lo cristiano. Perfecto. Habla, pastor, sobre usted, sobre de repente llega el cristal. ¿Cuándo usted consideró que llegó el cristal aquí a Nuevo León fuerte? ¿En qué año cree que empezó a ver esos casos ya más? Yo creo que hace como así fuerte, hace como unos 4 años. 4 años. Unos 3, 4 años. Porque usted acaba de mencionar, a lo mejor consumían antes otro tipo de sustancias, de drogas, ¿verdad? De toda esta cuestión. Y había como que era voluntad, pero esta droga, y lo quiero platicar desde un tema periodístico yo, en ese sentido, pues es una droga sintética, es una droga que está conformada por raticidas, por químicos, por venenos, por el líquido de las baterías de los vehículos, y al hacer este tipo de mezclas y ahora agregado el fentanilo, pues son drogas que en un mes, y usted me lo puedes confirmar, usted, pastor, en un mes, yo creo, un mes y medio, definitivamente le destruyen todo lo que hay en el cerebro, ¿no? Sí. ¿Cómo han llegado? O sea, ahora sí quiero escuchar bien específico, porque aquí hay mucha gente que cree que esto es puro cotorreo. ¿Cómo llegan? Literal, deme detalles de una persona que ya está enganchada en el cristal. O sea, yo vi esa ocasión y cuando fuimos al reportaje y todos esos detalles, me tocó ver personas que ya ni siquiera avisaban para hacer sus necesidades fisiológicas, estaban en sus heces y todo. Todos esos, ¿cómo llegan? ¿Cómo lo reciben ustedes? Sí, mira, nosotros tenemos más de 300 personas, nada más en Santa Catarina. 300 personas entre hombres, mujeres y jovencitos. De esas 300, yo creo que ex consumidores al cristal, yo creo que es más del 50%. Oh, demasiado. Sí. Y si ponemos, son 150, yo creo que unas 30 personas de esas sí están bien afectadas. Principalmente yo lo veo en su coordinación mental, que a veces ya no hablan bien, sus dientes, les dices, estás platicando algo y están en otro canal. Entonces, ahorita yo creo que estamos en unos tiempos donde esta droga no solamente está afectando el sistema nervioso, sino mental. Ya es otro tema, ¿verdad? O sea, ya es otro tema. Entonces, yo creo que ahorita lo que se va a hacer es abrir clínicas, porque van a ocupar medicamento,
los que trabajan con los centros de rehabilitación normales, seculares, que no son cristianos, tienen que usar este tipo de medicamentos, porque esta droga es otro nivel. Incluso si podemos ver las noticias, por primera vez un presidente manda cartas a China a decirles, ya no me mandes tantas toneladas. Fentanilo. Que aquellos cuates dicen, no, pues yo no te mando. Es otro tema. Por primera vez Estados Unidos se quiere meter a la brava porque sabe que esa droga le está pegando donde más le duele, en sus ciudades, ¿no? Entonces, es una droga que está aquí en México y pues nosotros en Nuevo León estamos tratando con casos bien tremendos donde los muchachos ya no coordinan, no hablan bien, donde la mamá, el papá ya no hayan qué hacer. Eso es lo que te quiero preguntar. No solamente la cuestión de salud, no solamente el entorno familiar. Sí. ¿Cómo lo ves cuando llegan con broncas de estas? No, la verdad los padres están asustados. Tenemos chicos que le quemaron la casa a su mamá cuando anduvieron en las drogas. Les quemaron la casa. Son personas que pues no piensan las consecuencias porque es un vicio que está pesado, ¿verdad? Está terrible. Pero bueno, dentro de esto malo, Paz, hay restauración, hay milagro, hay gracia. Platiquemos de eso. Claro que lo que hace es, lo que trabaja Desafío al Cambio. Sí, nosotros trabajamos con el adicto, el alcohólico y con ese tipo de personas. Y todo es a través de la palabra de Dios, como volvemos a repetir. Y tenemos cientos de testimonios de hombres y mujeres que han salido de ahí, ¿sí? Tenemos hombres que pues tenían hasta esquizofrenia, bipolaridad, y gracias a Dios ahorita están restaurados, sanados, curados por el poder de Dios. No solamente es el problema de la droga y del alcohol, sino también de la ansiedad, de la depresión. Incluso hay un libro, ¿verdad?, de William James, el padre de la psicología moderna, que él viajó a Europa, ¿sí?, a Inglaterra, a Italia, a España, para curarse de su ansiedad. Y son palabras textuales en el libro de William James, el padre de la psicología moderna. Dice que regresó a Estados Unidos pues decepcionado porque todavía traía su ansiedad. Entró un pastor, le pidió a su secretaria que si podía hacer una oración por él. Y este cuate, William, ya dijo, está bien, pues que no pierdo nada. Sí, ya fui hasta allá, ¿no? Y ya invertí tiempo y no me curé. Dice que comenzó a hablarle de la Biblia, del amor de Dios, de Jesús, y finalmente le pidió chance de hacerle una oración. Ya son palabras textuales. Dice William James que cuando le puso la mano en la cabeza a este pastor, él sintió un calor desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies como una electricidad. Dice, ahí entendí que fui curado de mi ansiedad. Esto lo vivió el padre de la psicología moderna, William James. Se puede encontrar en Google, ¿va? Para que vean que a lo mejor unos pueden decir que esto es fanatismo y que esto, pero a lo mejor cuando uno ya vive ese tipo de situaciones, cuando uno ya vive los gritos, la desesperación, el entorno de una situación tan complicada como lo que está mencionando, uno dice, necesito la ayuda, y gastan millones de pesos y gastan en todo, y a veces creemos que esto no, y vemos que hay respuesta y vemos que hay solución. ¿Cuántos jóvenes hasta el día de hoy, no nomás jóvenes, también adultos atienden, Desafío al Cambio está atendiendo? Porque ya no es Santa Catarina solamente. No. Platíqueme cómo se ha extendido todo este tema. Esto por la necesidad que hay, lamentablemente, pues hemos extendido varias sucursales de Desafío al Cambio. Estamos ahorita en Apodaca, recientemente inauguramos o consagramos el lugar, y también en García, por el Valle de Lincoln. Ya. Tenemos ahí otro lugar donde estamos dando ayuda. En en Juárez. Pura sucursal. Sí, son sucursales. Aquí en Nuevo León es un tema. Sí. Esos puntos, las periféricas. Salinas Victoria. Apodaca. Apodaca, Salinas Victoria, Pesquería. Estamos próximos a abrir también ahí. Saltillo, Coahuila. También tenemos ahí en la colonia Zaragoza. Y Tehuacán, Puebla. Estamos, ya tenemos allá también varios meses en Tehuacán, Puebla. Y estamos trabajando próximamente en San Luis. ¿Cuántos jóvenes en total, un promedio, un aproximado, cuántas personas están atendiendo en el total de todas estas casas de rescate? Estamos ahorita alrededor de 600 internos en todos los centros. Okay, sí. Santa Catarina creo que tiene un poquito más de la mitad, de 300 y pico, pero ya juntándolos todos somos alrededor de 600 hombres internados que están rehabilitándose.
en los centros de rehabilitación Desafío al Cambio. ¿Existe otra forma de rehabilitarse? Vaya, me pregunto, termino el proceso de internamiento y sigue otro proceso por fuera, ¿se puede hacer eso? Sí. ¿O si lo manejan así? Nosotros le estamos dando seguimiento a los chicos que terminan su programa, se retiran, quieren trabajar o estudiar afuera, y nosotros les damos seguimiento. Como le agarran confianza a los encargados de ahí, ya. Entonces cuando se retiran ellos le llamamos rinden cuentas, ¿no? Con un WhatsApp, con teléfono, y hey, ando desanimado, fíjate que ayer me puse otra vez, no, mira, ir a 20 y váyase para acá. Vuelve a levantarte. Es de cobardes, ¿verdad? No levantarse. Es de valientes caer, pero volverse a levantar. Y en el caló y en las frases de nosotros, pues tratamos invitar a esa raza a que se anime, a que no se quede ahí en el suelo y en la lona. Levántate. Oye, los que están de líder en cada casa de rescate son personas que pasaron por algo similar, ¿no? Sí. Son personas que, vaya, como usted decía, o sea, conocemos porque estuvimos ahí. O sea, son personas que tienen esa empatía, ese corazón para las personas que están llegando pidiendo ayuda. Sí, fíjate que algo que nosotros hemos notado, por ejemplo, los directores o los encargados de cada centro de desafío son personas que no tuvimos papá. El Rolando, que él es el director de Juárez, su papá cuando él era pequeño creo que se suicidó, tuvo un accidente. Entonces él se quedó huérfano. Ahora él le da paternidad a muchos exdrogadictos o a muchos hombres que llegan ahí. Los ve como sus hijos, ¿no? Saúl, el de Salinas Victoria, el director, también su papá lo abandonó cuando él era un niño. Se fue para Tampico, ya nunca más lo volvió a ver. Héctor, el de Saltillo, también su papá cuando era pequeño lo abandonó. El último que acabamos de instalar aquí en Apodaca se llama Daniel Cerda. Él se peleó con su papá antes de internarse. Él llegó con bolas en la cabeza y todo golpeado, pero él se peleó a golpes así. Incluso él era boxeador, él tiraba guante ahí en el barrio, ¿no? Y se agarraron y llegó ahí todo golpeado, y se rehabilitó y todo, y ya después le pidió perdón a su papá. Ya. Entonces lo que yo veo es que estos hombres que ahora están ayudando a otros jóvenes son personas que carecían de un papá o de una figura paterna en el hogar. Pero es que en un contexto social, en las cárceles de Estados Unidos y de México, que es una estadística muy similar, el 90% de los internos, está comprobado eso, el 91% de los internos es porque no estuvo papá en casa. La ausencia de un padre, definitivamente, y me imagino que en los casos que usted está atendiendo, y debemos de hablarlo, y esto no se trata de ser si eres buen papá o mal papá, es la realidad. La realidad es que cuando está esa ausencia, realmente se empiezan a ver los problemitas de adicción, de pleitos, y es un tema que quise destacar por lo que usted está mencionando, pastor, que definitivamente tú que eres padre de familia, a lo mejor no caíste o no estás cayendo todavía en un tema de adicción, pero traes otros detalles. Busca una solución, brother. Busca una solución, porque este hombre que está aquí, y muchos de lo que está mencionando, él ha sido testigo de cuando papá no está en casa. Y es terrible ver cómo llegan destrozados, ¿no? Completamente, sí. Destrozados. Y entonces cuando llegan ahí, Miguel, los muchachos comienzan a tener esa identidad, porque uno les hace caso, brother. Entonces uno comienza a escucharlos y comienza a decirles lo que tienen que hacer conforme al programa que utilizamos, que es la Biblia, y les funciona. Y no solamente se rehabilitan, sino muchas veces ellos pueden perdonar a su papá. El rencor, el resentimiento de todo lo que les hicieron, lo sueltan. Y eso es bien bonito, porque te sientes como una pluma libre, livianito, cuando perdonas. Entonces no solamente trabajamos el problema de las adicciones, sino también el de la sanidad espiritual. Y cuando logramos que esto pase, muchos muchachos de los que están ahí nos miran a nosotros como su figura paterna, ¿no? Entonces, algunos chicos se quedan 6 meses, 1 año, 5 años. Tengo chavos que tienen conmigo 10 años. 10 años. Sí, o sea, pero la pregunta es, ¿por qué se quedan ahí? Porque nos ven como a mi esposa y a mí, que es la Perla, la directora, y a mí como papá. Y digo, órale, pues es una gran tarea, ¿verdad? Entonces, pues es lo que estamos haciendo. Yo quiero ir finalizando y acá de tocar el tema familiar. En los próximos 10 minutos,
Tienes una esposa, tienes hijos. Ujú. Y más allá de ahorita del éxito, desafío al cambio, que nos queda claro cómo han trabajado durante más de 12 años, pastor. ¿Cuántos Sí, años? fíjate, yo empecé en el 2006, pero ya me agarró bien esto en el 2010. Sí, 2010. 2010. Hasta el día. Bueno, estamos viendo que tienes que atender estos temas de desafío al cambio, pero tienes que atender también a tu esposa, tienes que atender a tus hijos. ¿Cómo se puede sobrellevar eso de decir, a ver, familia, permítame un momento porque tengo que atender esto? Y no nomás eso, agarrar compromisos de paternidad, porque digo, qué bonito, ¿no? Eso suena muy bonito, qué hermoso ver eso, pero pues me imagino que como matrimonio también hay roces, también hay conflictos y todas Sí. estas cuestiones. ¿Cómo se lleva un ministerio, una labor así, pastor, sin descuidar también a la familia? Porque pues básicamente ya se involucra, pues la familia vive ahí prácticamente en 24/7 en esta cuestión y que te llamen y tengo esta bronca y tengo esto y ahora por esto. ¿Cómo le hace, pastor? Fíjate que muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que es sentando las bases y atendiendo las prioridades. Darle el lugar correcto a cada prioridad. Por ejemplo, nosotros sabemos que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, primero es Dios, segundo es nuestro matrimonio Ya. o mi familia, tercero es mi trabajo o el ministerio, el centro de rehabilitación, y cuarto ya son los pendientes. Entonces, si nosotros mantenemos esa pirámide, Dios, familia y luego nuestro trabajo, pues todo va a tener siempre una solución Claro. y Dios va a tener el control de todo lo que hagamos nosotros, porque pues sí es verdad lo que dice, a veces estoy comiendo y me entra una llamada y a veces la ignoro, ¿no? Pero están tercos y que este y que aquel pero Dios nos ha dado la sabiduría, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, como también venimos de ese mundo de drogas, entendemos a muchos de los muchachos, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos está basado en nuestra experiencia, Sí. pero también en las enseñanzas de Jesús en la Biblia. En esta cuestión lo hemos titulado Siervo Inútil porque destacamos la labor de personas como usted, pastor, que han dedicado tiempo, que han renunciado a muchas cosas, que se han metido de lleno. Y este mensaje ahora es para los cristianos que, o sea, en general de que, pues a veces nos cuesta renunciar a muchas cosas, pastor, ¿verdad? Muchas veces que de dedicarse a este tipo de situaciones, de atender el llamado, como se menciona en esta cuestión. Pero para ustedes, su experiencia, ¿qué es el siervo inútil? Un siervo inútil yo creo que es aquel que hace lo que se le dijo nada más. Punto. Sí, No es tan complicado, ¿verdad? sí, es lo que Dios te dice que hagas y tú al hacerlo le estás dando la gloria y la honra a Él, y al darle tú la gloria y la honra a Jesús, a Dios, todo va a funcionar. Y cuando ya uno quiere agarrar esa gloria, pues ahí es donde uno va de picada y va para abajo. En caliente. Paz, te digo, le vamos restando los minutos, en estos 5 minutos que nos queda. Yo quiero que usted cierre con mensajes importantes. Ahora sí que nos desafíe al cambio, tanto a la persona, vuelvo a repetir, que a lo mejor ahorita está ganchadísima, pero también al cristiano que es el cristiano nomás de domingos, que no está, no hay un reto en su vida, que nada más está ahí pues calentando la silla y esa cuestión. Quiero cerrar con esto, pastor. ¿Qué podemos decirles a ellos? Igual aquí está la cámara, adelante. Ok. No, pues hay muchas formas de pensamientos, aún en el cristiano, ¿no? En una ocasión dicen que Buda le dijo a todos sus discípulos, cuando encuentren el camino, síganlo. Dicen que Confucio a sus discípulos les dijo, cuando encuentren la verdad, créanla, proclámenla. Y dicen que Mahoma le dijo a sus discípulos, cuando encuentren la vida, transmítanla. Y Jesús, sin tanto rollo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que estos cuates estaban diciendo inconscientemente, Jesús le estaba diciendo conscientemente, yo soy todo eso. Mientras que estemos conectados con Jesús, vamos a poder vivir en el camino, en la verdad y en la vida. Nosotros somos privilegiados como cristianos, como creyentes, de hacer este trabajo. Y yo creo que nuestra principal recompensa para una persona que sirve a aquel que está desahuciado por la ciencia y la sociedad, por el gobierno y aún por su propia familia, yo creo que nuestra principal recompensa viene ahí en Mateo 25, donde dice el Señor, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yeah. Es el gozo de Dios,
Es la paz de Dios, tu recompensa por hacerle el bien a aquellas personas que están desahuciadas y que para muchos ya no tienen solución, pero recordemos lo que dice Jesús, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Las personas pueden ser perdonadas y redimidas y salir adelante a pesar de haber tocado fondo en sus vidas en desafío al cambio o seguir a Cristo. Exactamente. Todas. Sí, todo el que llegue ahí, nunca le vamos a decir que no. ¿Dios perdona al adicto? Claro. Si tenemos el ejemplo del hombre que estaba a la derecha con Jesús, la tradición católica le puso nombre, Demas y Gestas, ¿no? Ok. Entonces el que estaba a la derecha le dijo, acuérdate de mí. La cruz. Sí, en la cruz. El ladrón de la cruz. Exactamente, el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esas hermosas palabras de Jesús fueron, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre nunca fue a una iglesia, ese hombre nunca quizás leyó la Biblia, ese hombre quizás nunca dio limosnas, al contrario se las robaba porque era un ladrón, pero ese hombre fue perdonado en los últimos suspiros de su vida. Yo creo que los últimos serán los primeros, siempre y cuando estén de corazón entregados y arrepentidos ante Dios. Pastor, ¿algo más que agregar que se nos esté pasando? ¿Qué quiere decir? Sí, no, nada más que pues estamos en desafío al cambio y esta es una familia, no es tanto una casa de rescate, es una familia, y invitando a toda la gente que tenga un problema con un hijo adicto o alcohólico, delincuente, ahí lo podemos ayudar de una manera gratuita y voluntaria. Y si el muchacho no puede, también podemos hacerlo a petición familiar. Y estamos para servir las 24/7 horas del día, los 365 días de la semana. Yo ahí realicé unos reportajes para Posta. Usted puede ver en Posta MX, póngale ahí Desafío al Cambio. Y hay dos partes donde está el éxito de la rehabilitación y el problema del cristal fentanilo. Y usted puede ver las instalaciones, cómo trabaja. Y no sé, pastor, me atrevo a decir, si alguien quiere visitar la casa, es con agenda, puede llegar, o cómo está ahí? Digo, para que conozca. Sí. ¿Puede acercarse la gente así al lugar? Claro, nosotros les abrimos las puertas a las personas que quieran conocer personalmente las instalaciones. Pueden hacerlo con toda confianza. Ustedes llegan al domicilio de Desafío al Cambio y ahí los atendemos con mucho gusto. Esto no es un anexo, aunque se maneja más como una casa de rescate, como lo dice el pastor, es más una familia. Y entendamos algo. Sabemos que hay malas famas en los anexos y con mucha razón las tienen, pero aquí es un modelo muy distinto. Evidentemente hay personas que llegan un poquito agresivas y bueno, hay otras formas de atenderlo, pero la violencia en este caso no es así. Por eso abren las puertas para que usted pueda conocer y acercarse y vea el trabajo que tenga. Y otra cosa, si va a llevar a alguien, también usted sea parte del proceso, no nada más la persona que trae esa bronca. Usted intégrese, congréguese y busque algo, porque todos queremos, yo ya, échese ahí la bronca. No, intégrese, apóyelo, porque también el adicto no llegó solo, ¿verdad? No llegó solo, hay otra situación, me prendí, pero hay otros contextos, así es que el proceso es para todos, el proceso pienso yo que es para todos. ¿O qué opina Paz sobre esto? Sí, no, es un trabajo integral, papá, mamá, hijo, hija, esposa, si está casado, hijos, o así es un trabajo integral, ¿verdad? Porque el adicto no solamente es afectado él, está afectando a toda la familia. Yo me acuerdo que me llevé de encuentro a toda mi familia cuando andaban las drogas, ¿no? A mi abuelita, a mi mamá cuando todavía la tenía, a mis hermanitos, algunos los envicié. Sí. Entonces, el trabajo o la restauración tiene que ser integral. Y tú que estás metidísimo en ese rollo, que te sientes muy bélico y muy recio con armas y que mírenme, ando bien recio. Bueno, ese carácter que tienes, si estás viendo esta entrevista y llegaste a este punto, mejor amárrate, amacícese, acepta el desafío y busque ayuda. Porque eso de andar muy recio en la calle, te lo digo como reportero, destruyen familias, pobrecitos los hijos de tu casa, llorando, sufriendo, o terminan todos destrozados literalmente en su cuerpo. Los impactos de bala, los impactos de las sustancias y todos retorcidos. Horrible eso, así es que en vez de andar muy recio ahí con la raza, que yo soy acá, o ay no, si me meto a decir que soy muy hermano, arrímese, acérquese a la lumbre, aquí es lo bueno, y de un cambio, porque es bien bonito, pastor, cuando salen y las familias todas restauradas y los hijos ven a su papá diferente, ¿no? Sí. O sea, que dicen, mi papá no se bañaba y ahora hasta gordito sale, ¿verdad? Sí. Y también las mujeres sucede, pero sí. Hablo más que son más hombres, ¿no? Sí, ahorita es
Qué bonitos testimonios esos, ¿no, pastor? Sí, no, hay está habiendo mucho fruto. Restauración ahí. Sí, de restauración en hombres, mujeres, también llegan hasta matrimonios. Matrimonios. Incluso llegan las mujeres con sus hijos. No te van a juzgar. Aquí no van a juzgar. No. Aquí se abraza. Tenemos algo en común, que todos fuimos adictos. Otra cosa en común que queremos cambiar. Entonces, como tenemos esas cosas en común, eso nos une. Y yo creo que otra cosa en común es que queremos cambiar y al restaurarnos queremos servir a la comunidad. Qué bien. Dando nuestro testimonio, ¿no? Qué bien. Como un ejemplo. Que ya no nos miren como decías ahorita, o sea, como los adictos, como las lacras, los alcohólicos de la sociedad, ¿no? Que nos vean como un testimonio de inspiración. Ahora estamos para inspirar a otros chicos, a otros jóvenes, así es, a que dejen los vicios, ¿verdad? Qué Estamos bueno. para ayudarles 24/7 en Desafío. Muchas gracias, pastor, por este tiempo. Muchas gracias por inspirarnos y motivarnos. Y el mensaje fue muy claro el día de hoy. Hoy es el tema, hoy te reta, hoy es un desafío al cambio. Estés adicto, no estés adicto, hoy es el momento de salir y dejar todos tus planes y de ser un siervo inútil para aquel que lo merece. Gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Y ahí dejo las redes sociales de ellos para que lo sigan. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a la producción, que están bien entretenidos. Pórtense bien. Vámonos. Hace tanto tiempo prometí